Bien, en el curso de mecánica de banco vamos a seguir viendo aspectos acerca de la soldadura eléctrica. En este caso vamos a hablar sobre el electrodo revestido. El proceso de electrodo revestido, identificado por la AWS como SMAW, Shield Metal Arc Welding, es un proceso de soldadura por arco eléctrico entre un electrodo revestido y un metal base. El arco produce una temperatura aproximada de 3500 grados en la punta del electrodo, superior a la necesaria para fundir la mayoría de los metales. Una observación que voy a hacer acá es que a la hora de trabajar la soldadura eléctrica se deben utilizar guantes, careta, gabacha de cuero, ¿verdad? Normalmente tocar una pieza que ha sido soldada con las manos es un equivalente a una quemadura muy seria, quemadura que puede llegar a serias consecuencias. Entonces, sabemos que trabajamos con electrodos, las temperaturas son altas. Entonces, mucho cuidado, cuidar de nuestra propia seguridad. El calor funde el metal base y el electrodo revestido. De esta manera se genera una pileta líquida o baño de fusión que va solidificando a medida que el electrodo se mueve a lo largo de la junta. En la soldadura de electrodos revestidos, el amperaje queda fijado por el diámetro del electrodo y tipo de revestimiento, el voltaje por longitud de arco. Las funciones que cumple el revestimiento son las siguientes. Primero, la protección al metal fundido a través de la generación de gas de la escoria. Provee desoxidantes, provee elementos de aleación, facilita el inicio del arco y su estabilidad. Determina la forma del cordón y su penetración, establece la posición de soldadura, transmite mayor o menor calor y determina la viscosidad y función de la escoria. Entonces acá tenemos pues de que ese revestimiento pues ayuda primero que nada a proteger el metal ya soldado, ¿verdad? También limpia, desoxida, ¿verdad? Quita, tiene pintura, la quita y provee elementos de lesión, facilita que se inicie el arco que ya tocamos ese tema anteriormente, ¿verdad? Vemos en esta clasificación de un electrodo revestido que tenemos el extremo por la parte donde vamos a poner el alicate, el portaelectrodos, su clasificación que en este caso dice E7010, el núcleo fundente que es el metal que tenemos acá, el recubrimiento fundente y el extremo encendido en arco, ¿verdad? Esas serían las partes de este electrodo. ¿Qué tipos de electrodos vamos a tener? Celulósicos, rutílicos, básicos bajo hidrógeno para combatir el desgaste de acero inoxidable, de fundición de hierro, de bronce, de cobre, de aluminio, de corte. ¿Qué ventajas vamos a tener? Bajo nivel de inversión, proceso simple y flexible, acceso a juntas, lugares difíciles de llegada, uso en exterior al aire libre. Bueno, también tiene que ver mucho el diámetro del electrodo, ¿verdad? Aquí tenemos una tabla, ¿verdad? Vamos a hablar del tamaño de los electrodos. Va a depender del amperaje de la máquina y de la dureza del material que vaya a soldar. Por lo general, las intensidades de soldadura recomendadas en función del diámetro del electrodo serían estas, ¿verdad? Por ejemplo, 1 milímetro, 1.6 milímetros, ¿verdad? El amperaje que va a trabajar es de 40 a 60 amperios. De 12 milímetros, 60 a 80 amperios. De 2.5 milímetros, de 70 a 90 amperios. De 3.25 milímetros, de 90 a 130 amperios. Y de 4 milímetros, ya casi cerca del medio centímetro, de 130 a 160 amperios. Entonces, ahí tenemos todos los datos acerca del electrodo de revestimiento. En este caso vemos el significado de los números y letras que trae un electrodo. Por ejemplo, la E es electrodo, 70 es la resistencia a la tensión en kilo. La siguiente es la posición a soldar, que es la número 1, y la 8 es el tipo de